tardes. Bueno, estamos muy conmovidos por tu testimonio. Mi nombre es Juan Bagni, yo soy docente en el Centro de Estudios Avanzados, investigador del CONICET, en un instituto que está en Ciudad Universitaria también, y ahí coordino un equipo de investigación de jóvenes investigadores, algunos están aquí presentes, que trabajamos las temáticas que tienen que ver con Oriente Medio. Veo algunas caras conocidas que me recuerdan. Esta de acá, esta también fue mi casa como estudiante hace más de 20 años, así que gracias por la invitación en un momento difícil y gracias por compartir con los colegas. Yo les voy a contar exponer algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto internacional y regional en donde se enmarca la situación actual en Gaza, y lo di llamar en contexto internacional y regional, Israel y el ascenso de nuevas derechas, y revisar algunos de los posicionamientos de Argentina durante el actual gobierno, que, bueno, Dinora ya dio un perfil muy interesante, bueno, pero repasar algunas de esas cuestiones que para ustedes estarán familiarizados, pero digamos una secuencia que habría que rehilar, me parece, para tener presente lo que ha pasado. Si me avisan con el tiempo los colegas por si nos pasamos un poco. Digo, esta situación, como decía Dinora, también tiene que ver con un escenario internacional muy particular. Digo, no solo tiene que ver con la acción de un Estado en particular, sino un contexto internacional donde todas las coordenadas legales vigentes en materia de derechos, de legalidad internacional, se venían vulnerando desde la acción de Estados Unidos en Irak y en Afganistán en 2003, pero digo, ahora ya estamos en un momento donde se ha naturalizado lo que antes se llamaba guerra preventiva, o donde alguna organización regional tenía que legitimar una intervención en un país extranjero. Hoy ya ni siquiera eso está cuestionado, o ningún actor internacional, como dice Enzo Traverso, volvemos al tiempo más joesiano, donde las decisiones se toman sin ningún parámetro. Digo, si hay algún jurista, digo, el derecho internacional público está bastante dormido y las organizaciones internacionales, como señalábamos recién, totalmente vulneradas. En un contexto donde el líder de una potencia hegemónica como Trump habla en términos de un neocolonialismo del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando de Canadá, de conquistar Canadá, Groenlandia, el Canal de Panamá y hacer de Gaza la Riviera de Oriente Medio, ¿no? Estamos escuchando un lenguaje que es algo de viejo, de comunicador me ha quedado, gracias. Estamos escuchando un lenguaje que no es de esta época ni del siglo XX, es un lenguaje del siglo XIX, ¿no? Es tremendo. Bueno, contextualizar este momento internacional que para algunos analistas es un momento en términos de Gramsci o diríamos, del interregno, ¿no? Un tiempo donde todavía la crisis imperial de Estados Unidos, hay una ausencia de hegemonía, aunque nos parezca y aunque sus acciones todavía sean bastante dañinas, pero digo, hay una crisis claramente de Occidente y hay un ascenso de nuevas potencias, como ustedes sabrán, que es ineludible. Y esto reposiciona tanto a Israel como a los países árabes en nuevos desafíos y en nuevas formas de alianzas que antes eran imprevisibles, ¿no? Incluso en el contexto, como decíamos, de la guerra en Ucrania, que es otro de los factores que está haciendo disonancia en el escenario internacional. Entonces, hoy los BRICS están resonando nuevamente, digo, desde la vuelta de Lula le ha dado un nuevo impulso, y curiosamente los BRICS están sumando dos países que hasta hace 2 o 3 años estaban prácticamente en una guerra regional, que eran Irán y Arabia Saudí, y que ambos manifestaron su intención. Ahora Arabia Saudí lo ha suspendido en función de presiones múltiples, pero digo, estamos en un escenario bastante particular de contexto global. Y en Oriente Medio en particular hay un rediseño del equilibrio de poder, claramente, donde los analistas, todos los supuestos de larga duración que había o de análisis históricos que había sobre la actuación de Israel ya no son lo mismo. Digo,
Israel mantuvo desde el año 82 una estrategia de mini crisis, digamos, de intervenciones puntuales sobre sus vecinos. Líbano, bueno, lo ha repetido, pero lo ha repetido de una intensidad que no tenemos la dimensión realmente de lo que ha pasado. Este cambio de estrategia de Israel ya no es la búsqueda de la seguridad como era antes, sino directamente la limpieza étnica o llamémosle genocidio. Bueno, esta es una larga discusión jurídica, debate, pero evidentemente que es un plan de larga duración de lograr una continuidad territorial, porque digamos, en el imaginario israelí, y en esto alguien me puede corregir, Gaza no es parte de las ambiciones históricas del sionismo, digo, ¿no? Nunca fue reconocido, incluso Israel se retiró hace unos años de Gaza. ¿No? No es lo mismo, me pueden corregir ustedes, lo que llaman Judea y Samaria en el Estado de Israel, que es Cisjordania, que ahí sí hay otros intereses, ¿no? Pero digo, analistas como Oliver Roy y otros ya hablan de esta idea de desgastar, arrinconar y conducir al exilio. Uno está viendo sobre el terreno lo que está pasando y, bueno, sin ser jurista y ser especialista en genocidio, es casi de manual lo que va viendo. Todas las etapas de lo que lleva a una eliminación de su clase dirigente, el desplazamiento, esto lo hemos visto en la historia repetido y es casi, de manual. De ahí, bueno, recordemos que Sudáfrica, y me estoy adelantando y perdón que esté un poco caótico con la exposición, haya en 2023, el 29 de diciembre, interpuesto entre la Corte Internacional la Corte Penal Internacional la acusación de conducta genocida de Israel que están acompañando otros estados, ¿no? En la cual la orden de detención se ha dado contra Benjamín Netanyahu y contra el ministro de Defensa. Esto es un proceso que puede llevar años, ¿no? Pero que es un cambio jurídico notable, ¿no? Que la Corte haya dado. Y bueno, y es una de las grandes peleas. Recuerden ustedes la visita de Netanyahu, por ejemplo, a Hungría, donde Hungría se tuvo que retirar de la Corte para no tener que detenerlo, ¿no? Bueno, esta situación. Y acá el papel que señalaban los colegas de la hipocresía de la comunidad internacional, ¿no? Decíamos, una comunidad internacional que durante mucho tiempo hizo la vista atrás, que nunca presionó a Israel lo suficiente y que hoy, yo creo que más por presión de la sociedad civil europea y estadounidense y de los jóvenes en los campos universitarios de Estados Unidos se está viendo realmente tomadas universidades. El propio Trump, recuerden que ha encarcelado activistas estudiantiles, ¿no? Por esta cuestión. Entonces, es una saludable, pero bueno, es una impotencia porque la sociedad, llamémosle sociedad civil o los ciudadanos a pie en todo el mundo se ha manifestado, se está manifestando y aún hoy diría en el propio Israel, ¿no? No quiero justificar para nada, pero sí que desde el interior de Israel, dos organizaciones muy reconocidas como B'Tselem y Médicos de Derechos Humanos acusaron al gobierno de llevar a cabo usando la palabra genocidio. Por primera vez, esto fue hace 2 o 3 días, si no me equivoco. Bueno, y ayer también la carta de los 5 rectores de universidades israelíes pidiendo que acabe la hambruna en Gaza. Otro dato dentro del propio Israel, el ex primer ministro Ehud Olmert, donde denuncia en un medio de comunicación español, en estos días diciendo claramente, y esto es lo central, yo creo que la guerra hace a la supervivencia de Netanyahu y que esto es su deseo y es su recurso de permanecer en el poder, ¿no? Y entonces creo que la clave está en una articulación en la figura de este líder, donde dice el régimen hace la guerra o la guerra hace al régimen, ¿no? Su régimen es por naturaleza y su supervivencia, ¿no? Recuerden que él tiene juicios y que está siendo perseguido por la propia justicia israelí. Todas estas acciones son parte de su prolongación y la izquierda israelí así lo ha denunciado en múltiples diarios como Haaretz, por ejemplo, que ha sido perseguido y es un diario, sus propios periodistas, por denunciar justamente
esta posición de que cada acción, el ataque al Líbano, el ataque a Damasco, que no tiene ningún sentido, bueno, ni hablar del bombardeo sobre Irán, que es otra historia, daría mucho que hablar, pero que bueno, fue largamente, digamos, planificado por Israel. Pero digo, ahí dejo una pregunta, digo, yo creo que me estoy atreviendo, ¿no? Después lo discutimos con los colegas. Digo, yo creo que ahí Netanyahu se adelantó a una estrategia de negociación que tenía el propio Trump dialogando directamente con los iraníes, ¿no? Y le ganó la mano, digo, yo creo que Netanyahu no es una persona muy inteligente, me parece, y Trump es bastante torpe en su diplomacia, o no sé, pero creo que Estados Unidos se vio encerrado en la propia lógica que Israel le puso. Y eso lo llevó a los ataques. Estados Unidos tuvo que volver a atacar después, digo. Sí, gracias. Es una apreciación mía personal, pero creo que no estoy alabando, pero la habilidad política de Netanyahu realmente es tremenda y poner a la potencia, no es que siempre creímos que Estados Unidos era el que protegía a Israel, no, ahora Israel arrastra al propio Estados Unidos, me parece. No sé, es una opinión propia. Bueno, esto como no sé cómo vamos el tiempo, ya me tomé los 15. Sí, 5 minutos. Rápido, la política exterior argentina y Milei, bueno, decíamos que ya desde el gobierno de Macri teníamos un acercamiento, Dinora lo dijo, en materia de armas sobre todo, pero bueno, por primera vez tuvimos la visita de Netanyahu acá, la ministra Bullrich, ahí se combinó con acciones islamofóbicas bastante claras. Recuerden ustedes, si vamos atando cabo, la detención de aquellos dos jóvenes que tenían una postal de Hezbollah en su habitación, bueno, que al final no pasó nada. Eso continuó, tuvimos los acuerdos de Abraham en el 2020, ya durante el gobierno de Alberto Fernández, y durante el gobierno de Alberto Fernández la Cancillería mantuvo su línea histórica, ¿no? Y con Macri también. Hubo lo que llamaba, creo que la Dinora lo dijo en algún momento, y Argentina siempre tuvo una política que se ha llamado la equidistancia frente al conflicto árabe-israelí, ¿no? Yo le llamaría más que equidistancia, a lo mejor un balanceo, pero siempre, digo, valoró que había dos grandes comunidades en Argentina migratorias, judíos y árabes, y que en Naciones Unidas había que mantener, y en la comunidad internacional, digamos, en nuestro foro internacional, una posición por los atentados de la década del 90, por las comunidades, digo, una posición de implicarse de un modo equilibrado, racional y sin declaraciones ni alineamientos demasiado explícitos, para decirlo de alguna manera. Eso con el gobierno de Milei se rompió totalmente. Nuestras votaciones de Naciones Unidas cambiaron, el perfil de la política, él lo hizo parte de su carne, digo, yo no estoy cuestionando su vocación religiosa, muchos lo han analizado, yo ahí he puesto, pero todo ese lenguaje bíblico, la idea de batalla cultural, las fuerzas del cielo, el arquetipo del león de Judá, la cita de Macabeos, la conexión con un movimiento muy particular, con Jabal Lubavitch, con el rabino de la comunidad marroquí, el toque de shofar, un símbolo israelí en el medio del cierre de la campaña electoral. Digo, esto no está cuestionando la religión de nadie, porque no es cuestionable, pero sí esa intromisión de ese lenguaje bíblico que quizás esté siendo a otro electorado, el electorado evangélico, no lo sabemos, pero que se traduce en que es su rabino personal, el mismo que estuvo en la asunción presidencial, si ustedes recuerdan, termina siendo hoy embajador en Israel, ¿no? Bueno, esto para sintetizar, esto se ha repetido en constantes acciones de Milei, si ustedes lo han visto, las tablas de la ley ómnibus, ¿se recuerdan cuando fue la ley ómnibus? Hizo un posteo similar, constantemente, y que esto al interior de la comunidad judía también es bastante, digamos, tensionante, ¿no? Siempre, digamos, con cualquier gobierno. Pero digo, en nuestro nombre se están haciendo cosas que a lo mejor nadie quiere estar implicado. Entonces, yo creo que no le hace bien ni a la propia comunidad, digamos, ser utilizado. Bueno, esto no sé cómo derivará, pero
Señalo otra cuestión. Se retira de una reunión con diplomáticos árabes el año pasado, creo, porque iba a estar el agregado de la Embajada Palestina. Esto desplantó a todos los embajadores de la Liga Árabe y de los países árabes que se reunían en Palermo. En la escalada ahora con Irán hizo declaraciones de la Cancillería que rompen lo que decía la equidistancia, y para cerrar, ayer o antes de ayer anunció que Netanyahu va a estar visitándonos próximamente. Bueno, eso es un poco un panorama rápido, descriptivo de la situación. Mi pequeño aporte y análisis lo dejamos luego para las preguntas, y gracias por la invitación.